Anticipábamos que Insulza cuenta con el apoyo de la mayoría de sus miembros para ser reelegido, ni siquiera cuenta con un contrincante que le haga contrapeso. Es decir, que esta campaña que han iniciado ustedes para que no sea reelegido no tuvo resultados. Así es, Patricia, antes de nada agradecerle mucho por la invitación. La Human Rights Foundation lanzó el sitio web www.insulza.no con la finalidad de levantar la conciencia entre los representantes permanentes ante la OEA del pésimo papel que ha jugado José Miguel Insulza como secretario general de la OEA. El argumento principal de la Human Rights Foundation, como la gente puede ver en el www.insulza.no, es que el secretario general de la OEA ha incumplido su misión de ser la primera autoridad de una organización que tiene por finalidad promover y proteger la democracia. No solamente que no ha activado la cláusula democrática contra aquellos países cuyos líderes, si bien electos democráticamente, han utilizado el aparato de la democracia, las instituciones, con la finalidad de dirigirlas en contra de los opositores, como veíamos hace rato en su programa en Venezuela, para perseguir a los opositores políticos y para desmantelar todas estas instituciones que les permitieron a estos líderes llegar a acceder al poder. Esto ha ocurrido en varios países de América Latina, en especial el caso de Venezuela es el caso más crítico, luego viene Bolivia, luego viene Ecuador, donde en el 2005 el Congreso, controlado por una mayoría oficialista, dicta una resolución que de un saque deja a la Corte Suprema sin magistrado, y lo vemos también en Nicaragua, donde ya hay donde hay denuncias de fraude electoral, donde claramente el Poder Ejecutivo utiliza las instituciones del Estado con la finalidad de concentrar cada vez más el poder de manera inconstitucional, de manera ilegal, como ocurrió con el fallo de la Corte Suprema que suspendió un artículo que prohibía la reelección. Si supuestamente son tan claras las críticas del supuesto mal desempeño de Insulza frente a la OEA, ¿por qué primero ningún gobierno no somete a consideración un candidato y hasta ahora los países que se pensaban que le negarían su apoyo han manifestado abiertamente que van a votar a favor de su reelección? Bueno, lo que ocurre en América Latina, Patricia, tiene la tradición más caudillista del mundo, ¿no? Desde que nacieron los estados modernos, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, América Latina debe ser el continente, junto tal vez con África, donde más golpes de Estado se han producido, donde más líderes, donde más presidentes han utilizado la Constitución y las normas con la finalidad de perseguir opositores. Y entonces no es novedad que los líderes de los poderes ejecutivos tengan cierta reticencia, cierto miedo de utilizar el instrumento legal que les ha proporcionado la Carta Democrática Interamericana con la finalidad de controlar las propias acciones de los poderes ejecutivos de sus colegas. Y debe entenderse algo muy importante que diferencia a la OEA como institución que protege la democracia de la ONU, por ejemplo. Y es el hecho de que la OEA tiene instrumentos para individualizar y sancionar a los estados que violan la democracia, que erosionan la democracia. La Carta Democrática Interamericana se creó en el 2001 con la finalidad de ser aplicada contra líderes que electos democráticamente erosionan la democracia. La Carta Democrática Interamericana fue promovida, fue redactada y fue propuesta por el gobierno peruano del presidente Toledo en virtud de la experiencia nefasta que tuvieron con el gobierno antidemocrático de Alberto Fujimori, que cerró el Congreso, que atacó las Cortes, que persiguió a los opositores. Más allá de eso, la OEA entonces no es un club de presidentes, la OEA es una organización que tiene por finalidad promover y proteger la democracia. No es el caso de la Unión Soviética, que fue creada en un entorno bipolar con la finalidad de evitar que los estados Pero entonces lo que habría que modificar no sería la estructura de la OEA como tal, que permita a sus miembros darle más herramientas al secretario general, o por lo menos en una votación para reelegirlo, manifestar su descontento. A lo mejor no hay tal descontento como lo han manifestado legisladores republicanos, como lo han manifestado instituciones de análisis como ustedes, como lo han manifestado el Washington Post y algunos periódicos. Lo que me parece es que hay una inconsistencia sobre este
cuestionamiento general que no se traduce en una votación que muchos dicen va a ser por aclamación, y no es que esté defendiendo al secretario Insulza, quien, dicho sea de paso, le hemos solicitado una entrevista y mañana en Panorama Mundial lo tendremos aquí después de la votación. Quiero decir que este cuestionamiento que manifestaban algunos gobiernos, tal vez no públicamente, no se traduce mañana en la votación de la OEA, o sea que no deben estar tan en desacuerdo con lo que está haciendo el secretario general. Eso es lastimoso. Lastimosamente, debe quedar claro que la Carta Democrática Interamericana, artículos 18 y 20, le permiten al secretario general poner a consideración la erosión de la democracia en ciertos países. Cuando estas cosas ocurren, perdónenme Javier, ellos dicen que tienen que ser invitados por los países para investigar y hacer un reporte. El artículo 18 de la Carta Democrática dice que el secretario, de manera preventiva, ante amenazas a la democracia, puede tratar de llevar una misión a esos países con la finalidad de ver la situación. Y el Estado tiene que autorizar el ingreso a la misión. No es lo mismo que el Estado la pida la misión a que el secretario general tenga la iniciativa y el Estado autorice el ingreso. ¿Qué sucede cuando un Estado no autoriza el ingreso de una misión de la OEA? Pero dice aquí con previo consentimiento del gobierno afectado. Con de acuerdo, el consentimiento previo del gobierno afectado. Lo que debe ocurrir en ese caso entonces es que el secretario debe dejar constancia que intentó ir a ese país con la finalidad de intervenir para promover el diálogo, como en el caso de lo que ocurrió en Honduras, para promover que se evite la erosión de la democracia a tal punto de que la crisis explote o se produzca el golpe de Estado que se produjo el año pasado. Entonces debe activar la cláusula democrática de manera preventiva. Y ya, si el Estado le impide entrar, entonces eso queda como constancia. Y ese mismo secretario general tiene la potestad, de acuerdo al artículo 20, de juzgar que esto que era una amenaza a la democracia ya se convirtió en una alteración o ruptura del orden democrático. Entonces, existe ahí un mecanismo sabio y claramente redactado en la Carta Democrática Interamericana que permite que la acción del secretario general de manera preventiva tenga un efecto disuasivo, es decir, que evite que el gobierno siga erosionando la democracia, porque va a saber el gobierno que es ese mismo secretario general el que después va a juzgar, llamar al Consejo Permanente para analizar ya no una amenaza al proceso político institucional, como dice literalmente la Carta Democrática, sino ya una ruptura del orden democrático. Entonces, este paso escalado, que comienza con la activación de manera preventiva y que termina con una probable activación de la cláusula democrática de manera correctiva, es lo que Insulza no solamente que ha dejado de activar, sino que lo niega. Él dice, yo no tengo potestad, y ese argumento que usted me lanza es un argumento que usted lo ha escuchado seguramente no solamente de él, sino de algunos funcionarios. Y mañana precisamente vamos a tener la oportunidad de trasladarle estas inquietudes, Javier, al secretario Insulza, y espero que nosotros tengamos la oportunidad de hablar más en profundidad de estos temas en próximas ocasiones. Con todo cuando gusto. La situación Patricia, de democracia en América Latina lo amerite. Existe mucha literatura legal y de expertos en relaciones internacionales sobre este tema, y todas las personas que escriben sobre esto coinciden en que la Carta Democrática Interamericana sí tiene mecanismos efectivos. Se necesita un liderazgo que tenga, que crea en la democracia y que tenga la capacidad de articular estos mecanismos en pro de la promoción de la democracia y de su defensa.